Madre soltera pidió ayuda en la carretera con su hijo, y un millonario se acercó e hizo algo que nadie esperaba. «Por favor, mi bebé está ardiendo en fiebre», suplicó Camila, su cabello rubio empapado por la lluvia, mientras sostenía a Sebastián contra su pecho, tratando de protegerlo con una delgada mantita azul. El hombre en el lujoso BMW la observó con una mirada penetrante, sus ojos evaluándola con cautela. Vestía una camisa blanca impecable y su cabello oscuro, ahora húmedo por la lluvia, le daba un aspecto severo. «¿Cómo sé que esto no es una trampa?», preguntó con voz firme. Camila sintió que las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro. Sebastián gimió débilmente. «Puede pensar lo que quiera de mí, pero mi hijo está enfermo. Han pasado más de 20 autos y nadie se ha detenido. Si no me quiere ayudar, siga su camino, pero no me haga perder más tiempo». Se dio la vuelta, dispuesta a seguir bajo la lluvia cuando la voz del hombre la detuvo. «Espere, suba al auto». La tormenta azotaba Ciudad de México con furia esa noche. El viejo Volkswagen de Camila Fuentes había decidido morir justo cuando más lo necesitaba. A sus 28 años, la joven enfermera nunca se había sentido tan desesperada. El pequeño Sebastián, de apenas 8 meses, ardía en fiebre y su teléfono se había quedado sin batería. Mateo Ibarra, de 34 años, no tenía planeado conducir esa noche. Su chofer había llamado enfermo a última hora y él venía de cerrar un negocio importante para la expansión de su cadena de hoteles ecológicos. Estaba cansado y tenía la mente ocupada en números y contratos cuando divisó a la mujer con un bulto en brazos. Algo en ella lo hizo frenar. Dentro del auto, el silencio era tenso. Sebastián se había calmado un poco con el calor del vehículo, pero seguía inquieto. «Hospital infantil, por favor», murmuró Camila, acomodando mejor a su hijo. «Está a 15 minutos por Periférico Sur». «Sé dónde queda», respondió Mateo secamente, mientras marcaba un número en su teléfono. «Doctor Mendoza, soy Mateo Ibarra. Necesito que reciba personalmente a un bebé con fiebre alta. Llegamos en 10 minutos». Camila lo miró sorprendida. «No es necesario que...». «Es más rápido así», la interrumpió él, concentrándose en el camino resbaladizo. Al llegar al hospital no tuvieron que esperar. El doctor Mendoza los recibió personalmente y llevó a Sebastián para examinarlo de inmediato. Camila observó cómo el hombre que la había rescatado usaba su nombre para abrir puertas que normalmente permanecían cerradas para gente como ella. «Infección respiratoria», explicó el doctor cuando regresó. «Nada grave si se trata a tiempo, pero hizo bien en traerlo rápido». 2 horas después, con Sebastián medicado y mucho más tranquilo, Camila encontró a Mateo en la sala de espera, trabajando en su laptop. «Pensé que te habrías ido», dijo, usando inconscientemente el tú por el cansancio. «Quería asegurarme de que estuvieran bien», respondió él cerrando su computadora. «¿Cómo está el niño?» «Mucho mejor. No sé cómo agradecerte». «No es necesario». Camila se sentó a su lado, exhaustada. «¿Por qué lo hiciste? Muchas personas ni siquiera reducen la velocidad cuando ven a alguien pidiendo ayuda». Mateo guardó silencio un momento, su mirada perdiéndose en la distancia. «Hace 5 años, mi hermana menor quedó varada en una carretera similar, con su bebé. Tuvo un accidente. Nadie se detuvo a ayudarla. Su voz se quebró ligeramente. Cuando llegó la ambulancia ya era tarde para ambos. Camila sintió un escalofrío. «Lo siento mucho». «Desde entonces nunca paso de largo cuando alguien necesita ayuda», continuó él recuperando su compostura. «Es lo mínimo que puedo hacer por ella». Lo que ninguno sabía era que, desde un auto estacionado frente al hospital, un hombre los observaba con ojos llenos de rabia. Javier Torres apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. «Así que ya encontraste un reemplazo, Camila», murmuró para sí mismo, mientras veía a la madre de su hijo conversando con aquel desconocido elegante. «Nadie me quita lo que es mío. Nadie». Camila miró con incredulidad el correo electrónico en la pantalla de su computadora. Era la 3ª vez que lo leía y seguía sin creerlo. «Estimada licenciada Fuentes, nos complace ofrecerle el puesto de enfermera jefe en la clínica del nuevo resort ecológico Tierra Maya. Su experiencia en medicina tradicional mexicana
Es exactamente lo que nuestro proyecto necesita. El remitente. Grupo Ibarra Hoteles Sustentables. 3 semanas habían pasado desde aquella noche lluviosa. Sebastián estaba completamente recuperado, pero la situación económica de Camila seguía siendo precaria. Había tenido que reducir sus horas en el hospital público para cuidar de su hijo, y las cuentas se acumulaban. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Señorita Fuentes, le hablo de la oficina del señor Ibarra. Quisiera confirmar si recibió nuestra propuesta y si podría asistir a una entrevista mañana». Al día siguiente, Camila se presentó en las oficinas centrales del Grupo Ibarra, con Sebastián en brazos. No había podido encontrar quien lo cuidara. Perdón por traerlo, pero no tenía alternativa. Se disculpó cuando la recepcionista la miró con sorpresa. «No hay problema», respondió la mujer con una sonrisa amable. «El señor Ibarra ya viene por usted». Minutos después, Mateo apareció en el vestíbulo. Al ver a Sebastián, su expresión seria se suavizó. «Veo que el pequeño guerrero está mucho mejor», comentó acercándose para saludar. «Sí, gracias a ti», respondió Camila, aún incómoda por la situación. «Sobre esta oferta de trabajo, no entiendo por qué yo». Mateo la guió hacia su oficina, donde, para sorpresa de Camila, había un área de juegos infantil en un rincón. «Pusimos esto para los hijos de nuestros empleados», explicó él, notando su sorpresa. «Puedes dejar a Sebastián allí mientras hablamos». Una vez sentados frente a su escritorio, Mateo fue directo al punto. «Revisé tu currículum después de aquella noche. Eres exactamente lo que necesitamos. Enfermera con especialidad en medicina tradicional, tesis sobre tratamientos ancestrales combinados con medicina moderna, justo lo que planeo implementar en nuestro nuevo resort». «¿Investigaste sobre mí?», preguntó ella entre sorprendida y alarmada. «Solo profesionalmente», aclaró él. «No quiero que pienses que es caridad. El puesto es real, el salario es competitivo y viene con vivienda incluida cerca del resort en Cuernavaca». Camila jugó nerviosamente con el asa de su bolso. Era una oportunidad demasiado buena para ser cierta. «¿Por qué debería confiar en ti? Apenas nos conocemos». Mateo la miró directamente a los ojos. «Por la misma razón que confiaste en mí aquella noche en la carretera, a veces hay que arriesgarse». 2 semanas después, Camila y Sebastián se instalaban en una pequeña pero acogedora casa cerca del resort en construcción. El proyecto era ambicioso. Un hotel ecológico que respetaba el entorno natural, con una clínica que ofrecería tanto tratamientos modernos como tradicionales mexicanos. Durante los meses siguientes, Camila descubrió que Mateo no era el típico empresario. Visitaba la obra casi diariamente. Conocía a los trabajadores por su nombre y había instalado una guardería para los hijos de los empleados de la construcción. Una tarde, mientras revisaban los planos de la clínica, Camila notó algo peculiar. Un jardín medicinal con acceso para los pacientes. Eso no es común en las clínicas tradicionales. «No quiero una clínica tradicional», respondió Mateo. «Quiero un lugar donde la medicina ancestral tenga el mismo valor que la moderna, como en tu tesis, la que no pudiste terminar». Camila lo miró sorprendida. «¿Cómo sabes eso?» «Está en tu currículum. Dice tesis interrumpida». Ella bajó la mirada. «Quedé embarazada». Las cosas se complicaron. Esa noche, durante una cena de trabajo, Camila finalmente le contó su historia, cómo había conocido a Javier durante sus estudios, cómo su relación se volvió controladora y luego violenta, especialmente durante el embarazo. Cómo había escapado una madrugada con apenas lo esencial cuando Javier, borracho, había amenazado con quitarle al niño si seguía desobedeciéndolo. «Intenté denunciarlo», explicó con la voz temblorosa, «pero su familia tiene conexiones en la policía. Nadie me tomó en serio». Mateo escuchó en silencio con una expresión cada vez más sombría. «¿Has tenido noticias de él recientemente?», preguntó finalmente. «No, y espero que siga así», respondió ella, sin saber que Mateo ya había iniciado una investigación discreta sobre Javier Torres. Una tarde especialmente calurosa de abril, mientras supervisaban la instalación de los equipos de hidroterapia, Sebastián, que ahora tenía casi 1 año, dio sus primeros pasos tambaleantes. Para sorpresa de Camila, no fue hacia ella, sino hacia Mateo,
quien estaba revisando unos documentos a pocos metros. «Mira», exclamó ella emocionada. Mateo se volvió justo a tiempo para ver al pequeño avanzando hacia él con los brazos extendidos. Sin pensarlo, se arrodilló para recibirlo. Cuando el niño llegó a sus brazos, lo alzó con una mezcla de orgullo y emoción que no pudo ocultar. «Nunca pensé que volvería a sentir esta clase de alegría», confesó, con los ojos brillantes. Ese mismo día, al regresar a casa, la felicidad se esfumó. La puerta estaba entreabierta. Dentro, sus cosas habían sido revueltas, cajones abiertos, ropa tirada. Con el corazón martilleando en su pecho, Camila corrió hacia la habitación de Sebastián. Sobre la cuna encontró una nota escrita con letra que conocía demasiado bien. «Un padre tiene derechos. Volveré por lo que es mío». La inauguración del resort Tierra Maya fue un éxito rotundo. Periodistas, celebridades y empresarios del turismo llenaron los jardines iluminados con antorchas, mientras meseros circulaban ofreciendo cócteles de frutas tropicales y bocadillos inspirados en la gastronomía maya. Pero para Camila la alegría estaba empañada por el miedo. Desde el incidente en su casa, Mateo había contratado seguridad privada para ella y Sebastián, pero las amenazas de Javier continuaban. Llamadas desde números desconocidos, mensajes inquietantes dejados en su auto, pequeños incidentes que la policía calificaba como insuficientes para actuar. «Deberías disfrutar tu noche», le dijo Mateo acercándose a ella en un rincón tranquilo de la fiesta. «Este proyecto es tanto tuyo como mío». Camila intentó sonreír. Llevaba un sencillo vestido verde esmeralda que resaltaba sus ojos claros. Un préstamo de la diseñadora de interiores del hotel. «Lo intento, pero no puedo dejar de mirar por encima del hombro». Mateo tomó sus manos entre las suyas. Durante los últimos meses, su relación profesional había evolucionado hacia algo más profundo, aunque ninguno se atrevía a ponerle nombre. «Te prometo que no dejaré que les pase nada a ti o a Sebastián». A pesar de sus palabras, Camila notó la preocupación en sus ojos. Había algo que no le estaba diciendo. Semanas después, durante un viaje a Oaxaca para contactar proveedores de hierbas medicinales, Mateo finalmente le reveló lo que había descubierto sobre Javier Torres. «Su familia no es solo influyente», explicó mientras caminaban por un mercado tradicional. «Son peligrosos. Su madre, doña Mercedes Torres, controla varios negocios en Monterrey, algunos no tan legítimos». «¿Cómo sabes todo esto?» «Contraté investigadores. Necesitaba entender a qué nos enfrentamos». Hizo una pausa. «Hay algo más. Hace años, cuando comencé mi primer hotel, una inversora anónima retiró su apoyo en el último momento, casi arruinándome. ¿Y eso qué tiene que ver con...?» Era ella, Mercedes Torres. Al parecer, rechacé a su hija en la universidad y nunca lo olvidó. Sonrió con amargura. «El mundo es más pequeño de lo que creemos». Esa noche, en la terraza de su hotel con vista a los valles oaxaqueños bajo un cielo estrellado, Camila y Mateo compartieron su primer beso. Fue un momento de revelación para ambos, como si finalmente se permitieran sentir algo que había estado creciendo silenciosamente. «Tengo miedo», confesó ella recostada contra su pecho. «No solo por Javier, sino por esto, por nosotros. No quiero que Sebastián se encariñe contigo y luego...» «¿Y luego qué?», preguntó él, acariciando su cabello. «Y luego descubras que somos demasiada complicación, un paquete con demasiado equipaje emocional». Mateo la miró intensamente a los ojos. «Camila, antes de conocerte, mi vida era una serie de habitaciones de hotel y contratos. Tenía éxito, pero estaba vacío. Tú y Sebastián le han dado sentido a todo. Regresaron a Cuernavaca más unidos que nunca, permitiéndose soñar con un futuro juntos. Sebastián, ahora un niño vivaz que ya decía algunas palabras, parecía florecer en presencia de Mateo. Los tres comenzaron a pasar los fines de semana juntos, visitando parques, zoológicos y mercados locales. Para celebrar el primer aniversario del resort, organizaron una gran fiesta benéfica. Los fondos irían a una fundación para madres solteras de bajos recursos, un proyecto personal de Camila que Mateo apoyaba entusiastamente. La noche del evento, Camila supervisaba los últimos detalles en la clínica,
que ofrecería revisiones gratuitas a las familias invitadas cuando su teléfono sonó. Era Lucía, la niñera de Sebastián, con voz temblorosa. «Señora Camila, no sé cómo decirle esto. Sebastián no está». El mundo se detuvo para Camila. «¿Qué quieres decir con que no está?» «Un hombre vino, dijo que era su tío. Tenía una identificación con el apellido Torres, y dijo que usted lo había enviado. Yo soy nueva. No sabía que...» Camila dejó caer el teléfono y corrió hacia la salida. Chocó con Mateo en el pasillo. «¡Se llevaron a Sebastián!», gritó con desesperación. «Javier se lo llevó». Mateo reaccionó inmediatamente. Llamó a seguridad, a la policía, movilizó a sus contactos. Las cámaras de seguridad confirmaron sus peores temores. Javier Torres había entrado con una identificación falsa, había recogido a Sebastián y había salido tranquilamente por la puerta trasera. Las siguientes horas fueron una pesadilla. Las autoridades respondieron con lentitud, sugiriendo que podría ser un conflicto familiar, no un secuestro. La dirección registrada de Javier resultó ser un apartamento abandonado. Sus cuentas bancarias no mostraban actividad reciente. «Es como si hubiera desaparecido», dijo el detective asignado al caso, con evidente desinterés. Mateo, furioso, tomó el control de la situación. «Si la policía no hace su trabajo, lo haremos nosotros», declaró, ofreciendo una recompensa millonaria por información y contratando a un equipo de investigadores privados. 3 días después, cuando la desesperación de Camila había alcanzado límites insoportables, recibieron una llamada. Era Javier. «¿Quieres ver a tu hijo?» Su voz sonaba fría, calculadora. «Tengo una propuesta para ti». «Está bien, déjame hablar con él», suplicó Camila. «Está perfectamente, con su verdadera familia, donde debe estar», respondió Javier. «Si quieres volver a verlo, tendrás que retirar todas las denuncias y renunciar a la custodia. Mi madre está dispuesta a permitir que lo visites ocasionalmente, si te comportas». Destrozada, Camila consideró aceptar. Haría cualquier cosa por ver a su hijo, incluso someterse nuevamente al control de su abusador. Fue entonces cuando Mateo recibió información crucial. Uno de sus contactos había localizado a Mercedes Torres en una mansión a las afueras de Cuernavaca. La mujer no actuaba sola. Había orquestado todo el plan, convencida de que su nieto debía crecer con su verdadera familia. Lo más sorprendente fue descubrir que Mercedes no solo había intentado sabotear los negocios de Mateo años atrás, también había estado siguiendo sus movimientos, furiosa al saber que estaba ayudando a la mujer que había arruinado el futuro de su hijo. El círculo se cerraba. Los enemigos de ambos eran la misma persona. «Es una locura, Mateo. No funcionará». Camila caminaba de un lado a otro en la oficina, mordiéndose las uñas nerviosamente. «Es nuestra mejor opción», insistió él, señalando los documentos esparcidos sobre el escritorio. «Mercedes Torres es ante todo una empresaria. Si amenazamos sus intereses financieros, tendremos su atención». Habían pasado 5 días desde el secuestro de Sebastián, 5 días en que Camila apenas había dormido o comido. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, mostraban una mezcla de desesperación y determinación. «¿Y si lastiman a Sebastián?» «No lo harán», respondió Mateo con firmeza. «Lo quieren como parte de su familia. Además, tengo informantes dentro de la mansión. Sabemos que está bien cuidado». El plan era arriesgado pero ingenioso. A través de sus contactos en el mundo empresarial, Mateo filtró información falsa sobre una supuesta fusión de sus hoteles con una cadena internacional que dejaría fuera a los Torres, de importantes contratos turísticos en la Riviera Maya, donde la familia tenía intereses. Como esperaban, no pasaron ni 24 horas antes de que Mercedes Torres solicitara una reunión urgente con Mateo. «Iré contigo», dijo Camila cuando él le informó. «No, es demasiado peligroso». Mateo tomó sus manos. «Necesito que confíes en mí». La mansión Torres era una imponente construcción colonial a las afueras de Cuernavaca, rodeada de altos muros y vigilada por guardias de seguridad. Mateo fue recibido en un estudio decorado con antigüedades costosas y retratos familiares. Mercedes Torres lo esperaba sentada tras un escritorio de caoba.
Era una mujer de unos 60 años, elegantemente vestida, con el cabello teñido de negro y una expresión de calculada amabilidad. «Señor Ibarra, qué sorpresa encontrarnos después de tantos años». Su voz era suave pero con un filo cortante. «La última vez que supe de usted, estaba rechazando a mi hija Gabriela en la universidad». «Señora Torres, ambos sabemos que no estoy aquí para hablar del pasado», respondió Mateo con igual frialdad. «Estoy aquí por Sebastián». La sonrisa de Mercedes se volvió tensa. «Ah, el niño. Un asunto familiar que no le concierne». «Me concierne cuando su hijo secuestra al hijo de mi pareja». Mercedes soltó una risa seca. «¿Su pareja? ¿Así llama a esa oportunista?» «Mi Javier cometió el error de involucrarse con ella, pero el niño es un Torres, nos pertenece». «Un niño no es una propiedad». La voz de Mateo se mantuvo firme. «Y si hablamos de oportunismo, quizás deberíamos discutir sus métodos para conseguir los contratos en Quintana Roo». El rostro de Mercedes palideció ligeramente. «No sé de qué habla». «Lo sabe perfectamente». Mateo sacó una tablet y la colocó sobre el escritorio. «Tengo documentos interesantes. Sería una lástima que llegaran a las autoridades fiscales». Mientras este enfrentamiento ocurría, Camila ejecutaba la segunda parte del plan. Ignorando las instrucciones de Mateo, se presentó en la entrada de servicio de la mansión Torres. «Vengo a hablar con el señor Javier», dijo a la empleada que abrió la puerta. «Soy Camila, la madre de Sebastián». La mujer dudó, pero finalmente la dejó pasar. La llevó a través de la cocina hasta un salón en la parte trasera de la casa, donde Javier esperaba. «Sabía que vendrías arrastrándote», dijo con una sonrisa de satisfacción. «Siempre fuiste débil cuando se trata del niño». Camila respiró profundo, conteniendo las ganas de abofetearlo. «Solo quiero ver a mi hijo, asegurarme de que está bien. Después podemos hablar de tus condiciones». Llevaba un micrófono oculto, conectado a un equipo de abogados que Mateo había contratado. Cada palabra de Javier quedaba grabada. «Mis condiciones son simples», respondió él sirviéndose un whisky. «Retirarás todas las denuncias. Firmarás que me das la custodia completa. Podrás verlo ocasionalmente, cuando yo lo considere apropiado». «¿Por qué haces esto, Javier? Nunca mostraste interés en criarlo». «Es un Torres», repitió las palabras de su madre. «Y nadie me deja, Camila. Nadie me humilla y se sale con la suya». Tras varios minutos de negociación, Javier finalmente accedió a que viera a Sebastián. 5 minutos. «Y te advierto que ya se acostumbró a su nueva vida. Ni siquiera pregunta por ti». La llevó a una habitación en el segundo piso, decorada como un cuarto infantil de lujo. Sebastián jugaba en el suelo con bloques de construcción, supervisado por una niñera. El corazón de Camila dio un vuelco al verlo. Parecía estar bien físicamente, pero notó que estaba más callado de lo normal, con una expresión apagada que nunca había visto en su rostro alegre. «Sebastián», llamó suavemente. El niño levantó la mirada. Sus ojos se iluminaron al reconocerla. «¡Mamá!», gritó poniéndose de pie torpemente y corriendo hacia ella. Camila se arrodilló para abrazarlo, inhalando su aroma familiar, sintiendo su cuerpecito cálido contra el suyo. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras lo apretaba contra su pecho. «Te extrañé tanto, mi amor», susurró en su oído. «Quiero ir a casa», balbuceó Sebastián aferrándose a su cuello. «Ese mamá», y la reacción del niño enfurecieron a Javier. Se acercó y agarró bruscamente el brazo de Camila. «Se acabó el tiempo. Dámelo». «No, por favor. Solo unos minutos más», suplicó ella. Pero Javier ya estaba intentando arrancar a Sebastián de sus brazos. «Dije que se acabó. En esta casa se obedece». El niño comenzó a llorar, aferrándose desesperadamente a su madre. Cuando Javier intentó separarlo con más fuerza, Sebastián gritó de dolor. Algo en Camila se rompió. Con una fuerza que no sabía que tenía, se levantó aún con Sebastián en brazos. «No lo toques», su voz sonaba peligrosamente calmada. «No volverás a lastimarlo nunca más». «¿O qué?», se burló Javier. «Esta es mi casa. Aquí no puedes escapar corriendo como una cobarde». Levantó la mano para golpearla, sin saber que cada segundo quedaba grabado por el micrófono oculto y transmitido en vivo al equipo legal esperando fuera. En ese momento,
Se escucharon sirenas y gritos en la planta baja. El plan había funcionado. Con la evidencia de las amenazas verbales y el intento de agresión física, las autoridades finalmente tenían motivos para intervenir. Pero la victoria fue breve. Apenas unas horas después de que Camila recuperara a Sebastián, los abogados de los Torres consiguieron liberar a Javier. Mercedes, usando sus conexiones, presentó una contrademanda por la custodia de Sebastián, alegando que Camila era mentalmente inestable y había abandonado al padre de su hijo sin justificación. Lo más devastador fue cuando, gracias a influencias y sobornos, obtuvieron una orden judicial temporal que otorgaba custodia compartida a Javier, obligando a Camila a entregar a Sebastián los fines de semana. «No puedo creerlo», sollozaba ella en brazos de Mateo esa noche. «Después de todo lo que hizo, el sistema le premia. ¿Cómo voy a darle a mi hijo a ese monstruo cada fin de semana?» Mateo la abrazó con fuerza, su rostro mostrando una determinación férrea. «Esto no ha terminado, Camila. Te prometo que no descansaré hasta que Sebastián esté seguro y los Torres paguen por lo que han hecho». El juzgado familiar número 8 de Cuernavaca estaba lleno a reventar. Periodistas, curiosos y abogados se apretujaban para presenciar lo que la prensa había bautizado como el caso del heredero Torres. En primera fila, Javier Torres sonreía con suficiencia, flanqueado por un equipo de abogados de trajes caros y su madre, Mercedes, quien mantenía una expresión de dignidad ofendida. Al otro lado, Camila aparentaba calma, aunque por dentro temblaba. Mateo sostenía su mano con firmeza. Su presencia constante durante las últimas semanas había sido lo único que la mantenía a flote. «Todo saldrá bien», le susurró él al oído. «Confía en mí». El juez Navarro, un hombre de mediana edad con expresión severa, inició la sesión. «Este tribunal debe decidir sobre la custodia del menor Sebastián Torres Fuentes», anunció. «Procederemos a escuchar los alegatos iniciales». El abogado de los Torres se levantó primero, un hombre de aspecto pulcro llamado Morales. «Su señoría, demostramos que la señorita Fuentes abandonó el hogar familiar llevándose al menor sin consentimiento del padre. Además, existe evidencia de inestabilidad emocional y comportamiento errático». Mientras escuchaba las distorsiones y mentiras sobre ella, Camila apretaba tanto la mano de Mateo que sus nudillos se volvieron blancos. La versión de los Torres la pintaba como una oportunista que había usado a su hijo para atrapar a un millonario, mientras presentaban a Javier como un padre amoroso injustamente separado de su hijo. Cuando fue el turno de su abogada, la licenciada Ramos, Camila sintió que sus argumentos, aunque verídicos, sonaban débiles contra la maquinaria legal. De los Torres, la señora Fuentes huyó porque temía por su vida y la de su hijo, explicaba Ramos. «Tenemos reportes médicos de lesiones consistentes con abuso doméstico». «Lesiones que pudo haberse provocado ella misma», interrumpió Morales. «No hay testigos de supuestas agresiones». El juez Navarro parecía inclinarse sutilmente hacia el lado de los Torres. Cada vez que la defensa de Camila presentaba un argumento, encontraba alguna razón para cuestionarlo o minimizarlo. Durante el receso, Camila salió al pasillo a respirar. Se sentía asfixiada. «No vamos a ganar, ¿verdad?», preguntó con un hilo de voz. Mateo la miró intensamente. «Todavía no hemos jugado todas nuestras cartas». Cuando se reanudó la sesión, ocurrió algo inesperado. Una mujer elegante entró en la sala y se dirigió directamente hacia los abogados de Camila. Tras un breve intercambio de palabras, la licenciada Ramos se dirigió al juez. «Su señoría, tenemos un nuevo testigo. La señora Elena Vidal, exesposa del señor Torres». Un murmullo recorrió la sala. Mercedes Torres palideció visiblemente, mientras Javier se inclinaba furioso hacia sus abogados. Elena Vidal, una mujer de 39 años con un porte digno y cicatrices emocionales evidentes en su mirada, tomó asiento en el estrado. Su testimonio fue demoledor. «Estuve casada con Javier Torres por 3 años. Durante ese tiempo, fui hospitalizada en 7 ocasiones», comenzó con voz firme. «Tengo documentación médica de cada incidente, fotografías de lesiones, y he traído testigos, exempleados de la Casa Torres que presenciaron los abusos». «¡Objeción!», saltó Morales. Esta testigo no estaba en la lista,
y sus alegaciones son irrelevantes para este caso. El juez, sorprendentemente, negó la objeción. El testimonio sobre patrones de comportamiento violento es relevante cuando se decide la custodia de un menor. Elena continuó, revelando un patrón de abuso sistemático, seguido de sobornos para silenciarla. Mostró evidencia de los depósitos mensuales que Mercedes Torres realizaba a su cuenta desde el divorcio, para mantener su silencio. He guardado cada cheque, cada acuerdo de confidencialidad, explicó. No podía seguir viviendo con ese peso en mi conciencia. El testimonio de Elena abrió las compuertas. A lo largo de los días siguientes, más personas se presentaron voluntariamente. Una ex niñera de la familia Torres, un antiguo chófer, incluso un médico que había atendido a Elena y que había sido presionado para modificar informes. El golpe definitivo llegó cuando Renata Torres, la hermana menor de Javier de 25 años, pidió testificar. Mi madre siempre justificó la violencia de Javier como temperamento de hombre fuerte, declaró con voz temblorosa ante la mirada furiosa de su madre. Yo misma fui víctima de ese ambiente tóxico. Intenté advertir a Camila cuando comenzaron a salir, pero mi madre me envió a estudiar a Europa para alejarme. Mercedes Torres, visiblemente alterada, abandonó la sala durante el testimonio de su hija. El caso dio un vuelco definitivo cuando Mateo presentó documentación financiera que vinculaba a Mercedes Torres con negocios de dudosa legalidad. Había rastros de lavado de dinero, evasión fiscal y sobornos a funcionarios, incluido el juez que originalmente había otorgado la custodia compartida a Javier. Acorralada por las evidencias, Mercedes intentó negociar a través de sus abogados. Retiraría todas las demandas si se detenía la investigación sobre sus finanzas. El juez Navarro, consciente de que su propia reputación estaba en juego si se demostraba su parcialidad, rechazó cualquier acuerdo privado. Tras 3 semanas de juicio, emitió su sentencia. Este tribunal otorga la custodia completa del menor Sebastián a Camila Fuentes, con una orden de alejamiento permanente contra Javier Torres y Mercedes Torres. Además, remito el caso al Ministerio Público para que se investiguen los presuntos delitos financieros y de corrupción mencionados durante el proceso. Cuando salieron del juzgado, una multitud de periodistas los rodeó. Camila, agotada pero aliviada, sostenía a Sebastián en brazos, mientras los flashes de las cámaras los cegaban. El niño, ajeno a todo el drama, jugaba con el cuello de la blusa de su madre. Fue entonces cuando Mateo, en un impulso que sorprendió a todos, incluida Camila, se arrodilló frente a ella. Estos meses han sido los más difíciles, pero también los más hermosos de mi vida, dijo con voz clara sacando un pequeño anillo de su bolsillo. Ustedes me enseñaron que la verdadera riqueza es tener una familia por la que vale la pena luchar. Camila Fuentes, ¿me permitirías ser parte de su familia para siempre? ¿Te casarías conmigo? Camila, con lágrimas corriendo por sus mejillas, apenas pudo asentir mientras Sebastián aplaudía sin entender completamente lo que ocurría. Los periodistas que habían acudido para cubrir un escándalo capturaron en cambio el momento en que 3 personas heridas por la vida se convertían oficialmente en una familia. Entre la multitud, Elena Vidal observaba la escena con una sonrisa serena. Junto a ella, Renata Torres, quien había sido desheredada por su testimonio, parecía encontrar paz al ver que su valentía había ayudado a proteger a un niño del ciclo de violencia en que ella había crecido. La justicia, aunque tardía, finalmente había llegado. La pequeña iglesia de Santa María en Cuernavaca resplandecía bajo el sol de mayo. Flores blancas y verdes adoraban cada rincón, y el aroma de jazmín flotaba en el aire. En la primera fila, Sebastián, con un trajecito azul marino y una pajarita que no dejaba de aflojar, observaba con curiosidad a su alrededor. «Quédate quieto, campeón», le susurró Elena Vidal, quien se había convertido en una amiga cercana de la familia y ahora cuidaba al pequeño mientras Camila se preparaba. En una habitación lateral, Camila respiraba profundamente frente al espejo. Su vestido, sencillo pero elegante, realzaba su belleza natural. Había elegido llevar el cabello suelto, adornado solo con pequeñas flores blancas. «Estás hermosa»,
dijo Renata Torres, entrando a la habitación con un ramo de calas blancas. Mateo se va a desmayar cuando te vea. Las dos mujeres habían desarrollado una amistad inesperada. Renata, excluida de su familia después de testificar contra ellos, había encontrado en Camila y Mateo el apoyo que nunca tuvo en su propio hogar. ¿Alguna noticia de tu madre?, preguntó Camila con delicadeza. Renata negó con la cabeza. Nada desde que comenzó el juicio por fraude fiscal. Mi hermano está en rehabilitación por orden judicial. Al menos eso es algo. La boda fue íntima pero emotiva. Cuando Mateo vio a Camila caminar hacia el altar, sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Sebastián, al ver a su madre, se soltó de la mano de Elena y corrió hacia ella gritando «¡Mami guapa!», provocando risas y ternura entre los invitados. El momento más conmovedor llegó durante los votos. Mateo no solo le prometió amor eterno a Camila, sino que también dirigió unas palabras a Sebastián. «A ti, pequeño valiente, te prometo ser el padre que mereces. No de sangre, pero de corazón. Te protegeré, te guiaré y te amaré cada día de mi vida». Después se arrodilló frente al niño y le entregó una pequeña cajita. Dentro había un dije con forma de sol, idéntico al que él llevaba ahora en su cadena. «Somos familia, Sebastián, hoy y siempre». La recepción se celebró en los jardines del resort Tierra Maya. Bajo luces de colores y música de mariachi, los invitados celebraron no solo una unión, sino una victoria, la del amor sobre el miedo, la de la justicia sobre el poder corrupto. Durante el baile, el abogado Ramírez, quien había liderado el equipo legal, se acercó a los novios con noticias frescas. «Mercedes Torres ha llegado a un acuerdo con Fiscalía», informó en voz baja. «Devolverá millones en impuestos evadidos y cumplirá servicio comunitario. Como siempre, los ricos rara vez pisan la cárcel». Mateo asintió, no del todo sorprendido. «¿Y Javier?». El juez fue más duro con él. «Tiene prohibido acercarse a ustedes o a Sebastián hasta que el niño cumpla 18 años, y debe completar un programa de rehabilitación por violencia y otro por adicciones». Camila sintió un peso levantarse de sus hombros. No era la justicia perfecta, pero era suficiente para mirar hacia adelante sin miedo. Esa noche, mientras bailaban bajo las estrellas, Mateo le susurró al oído: «¿Recuerdas aquella noche en la carretera? A veces pienso que la vida nos estaba preparando para encontrarnos». Camila sonrió, recordando la desesperación de aquella noche lluviosa. «De todo lo malo puede salir algo bueno, ¿no?». «Algo extraordinariamente bueno», confirmó él besándola suavemente. 3 meses después de la boda, durante un fin de semana en Oaxaca, Camila sorprendió a Mateo con un regalo especial, una prueba de embarazo positiva. «Vamos a...», balbuceó él normalmente tan elocuente. «Sí», confirmó ella radiante. «Sebastián tendrá un hermanito o hermanita». Mateo la levantó en brazos, girando de alegría. Su familia, que había comenzado de la manera más inesperada, seguía creciendo. Mientras tanto, el destino seguía tejiendo sus hilos. Elena Vidal había empezado a colaborar con la Fundación para Madres Solteras, que Camila y Mateo habían establecido. Su experiencia como sobreviviente de violencia doméstica resultaba invaluable para ayudar a otras mujeres. Renata Torres, por su parte, había decidido estudiar Derecho. «Quiero ayudar a quienes no tienen voz», explicaba cuando le preguntaban por qué abandonaba su cómoda vida anterior. La noticia del embarazo de Camila llegó a oídos de Mercedes Torres a través de la prensa del Corazón. La mujer, ahora más envejecida y solitaria tras el escándalo financiero, observó la fotografía de la feliz pareja desde la soledad de su mansión, ahora demasiado grande y vacía. Por un breve momento, algo parecido al arrepentimiento cruzó su rostro. Tomó su teléfono y buscó el número de Renata, su hija menor a quien no hablaba desde el juicio. Dudó unos segundos, pero finalmente lo guardó sin marcar. Algunas heridas tardarían más en sanar, si es que alguna vez lo hacían. En febrero del año siguiente, Camila dio a luz a una niña. Mateo, quien estuvo presente durante todo el parto, la sostuvo en brazos con la misma emoción con que una vez había sostenido a Sebastián. «¿Cómo la llamaremos?», preguntó, admirando los diminutos dedos de su hija. Camila miró a la pequeña
con su cabello oscuro como el de Mateo y sus ojos claros como los suyos. «Esperanza», respondió con seguridad, «porque eso es lo que nos has dado a todos». Sebastián, ahora con casi 3 años, observaba con fascinación a su hermanita desde los brazos de Elena, quien había venido a conocer a la nueva integrante de la familia. «¿Puedo tocarla?», preguntó con timidez. «Claro que sí, hijo», respondió Mateo, ayudándolo a acercarse. «Eres su hermano mayor ahora. Siempre la cuidarás, ¿verdad?». El niño asintió con solemnidad, colocando una mano suave sobre la cabecita de Esperanza. «Como tú me cuidas a mí, papá». Fue la primera vez que Sebastián llamó papá a Mateo. En medio de las lágrimas de alegría, Camila comprendió que el círculo finalmente se había cerrado. De aquel instante desesperado en una carretera lluviosa, había surgido algo hermoso e inquebrantable. Una familia verdadera. 1 año y medio había pasado desde el nacimiento de Esperanza. La mañana era clara pero fresca, con nubes dispersas que prometían una llovizna ligera para la tarde. En el mismo tramo de la carretera donde todo había comenzado, se levantaba ahora un moderno edificio con jardines y juegos infantiles. Un letrero en la entrada anunciaba «Centro de Apoyo Fuentes Ibarra para Madres e Hijos». Camila, con Esperanza en brazos, observaba cómo los invitados se reunían para la ceremonia de inauguración. La pequeña, ya con 1 año y medio, tenía el cabello oscuro y ondulado de Mateo, pero los ojos expresivos de su madre. «Mamá, mira cuánta gente», exclamó Sebastián, ahora un niño parlanchín de casi 4 años, señalando a los periodistas que instalaban sus cámaras. «Es un día importante, mi amor», respondió Camila ajustando el pequeño traje de su hijo. «Mucha gente necesita un lugar como este». Mateo se acercó a ellos, terminando una llamada telefónica. En los últimos 2 años, había redirigido parte de sus negocios para enfocarse en proyectos con impacto social. El centro que inauguraban hoy era el primero de varios planeados en todo el país. «Todo listo», anunció besando la frente de Esperanza y revolviéndole el cabello a Sebastián. Elena acaba de llegar con el primer grupo de mujeres. Elena Vidal, ahora directora del programa de apoyo psicológico del centro, bajaba de una camioneta acompañada por 5 mujeres con sus hijos. Todas eran sobrevivientes de violencia doméstica que recibirían asesoría legal, atención médica y oportunidades laborales. «Me recuerdan tanto a mí hace 3 años», comentó Camila sintiendo una mezcla de tristeza y esperanza. «Tan asustadas pero tan valientes al mismo tiempo». La ceremonia comenzó con un discurso sencillo pero emotivo de Mateo. «Este centro nace de una historia personal», explicó ante los micrófonos. «Una noche lluviosa en este mismo lugar, tuve la fortuna de detenerme a ayudar a una mujer y su bebé. No lo sabía entonces, pero ese momento cambiaría nuestras vidas para siempre». Los asistentes escuchaban con atención, especialmente las madres recién llegadas, que veían en Camila un ejemplo de que era posible reconstruirse después del abuso. «Nuestro objetivo es simple», continuó Mateo. «Queremos que ninguna madre tenga que elegir entre su seguridad y el bienestar de sus hijos, que ninguna mujer quede varada en el camino sin ayuda». Cuando llegó el momento de cortar el listón rojo, Mateo y Camila cedieron las tijeras a Sebastián y la pequeña Esperanza, quien solo podía sostenerlas con ayuda de su hermano. 1, 2, 3, contó Mateo. El pequeño gesto simbólico desató aplausos y flashes de cámaras. Para la prensa era una bonita foto de familia. Para Camila y Mateo representaba el cierre de un ciclo y el comienzo de algo nuevo. Durante el recorrido por las instalaciones, Camila fue abordada por una de las mujeres recién llegadas, quien cargaba un bebé de pocos meses. «Disculpe, señora», habló tímidamente. «Me dijeron que usted también escapó con su hijo. ¿Cómo supo que todo estaría bien?». Camila la miró con comprensión. «No lo sabía», respondió con honestidad. «Solo sabía que quedarnos era peor. A veces lo único que necesitas es a alguien que se detenga cuando todos siguen de largo». Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Javier Torres salía de su sesión semanal de terapia. El programa de rehabilitación impuesto por el juez había sido, sorprendentemente, un punto de inflexión en su vida. Tras meses de resistencia,
Finalmente había comenzado a reconocer sus patrones destructivos y el daño que había causado. Ese día había dejado sobre la mesa de su terapeuta una carta sellada. «Es para Sebastián», explicó. «No pido perdón ni pido verlo. Solo quiero que cuando sea mayor, si algún día pregunta por mí, sepa que finalmente entendí lo que hice mal». Su terapeuta había asentido, sin prometer nada. La carta se guardaría, y sería decisión de Camila y Mateo entregarla algún día si lo consideraban apropiado. Mercedes Torres había tomado un camino diferente. Aunque evitó la cárcel gracias a sus influencias, el escándalo financiero había diezmado su fortuna y reputación. Ahora vivía recluida en una versión mucho más modesta de su antigua mansión. Lo que nadie esperaba fue la reconciliación gradual con Renata. La joven, ahora estudiante de Derecho en su segundo año, había comenzado a visitar ocasionalmente a su madre, estableciendo límites claros, pero tendiendo un puente que ambas, en el fondo, necesitaban. «Nunca apruebo lo que hiciste», le había dicho Renata en su última visita, «pero tampoco quiero vivir con resentimiento». Después de la inauguración oficial, cuando los periodistas y la mayoría de invitados se habían marchado, Camila y Mateo se quedaron un momento a solas en la entrada del centro. La llovizna que amenazaba durante la mañana finalmente había llegado, formando charcos en el estacionamiento y creando un ruido suave sobre el techo. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Mateo abrazándola por la cintura. Camila sonrió. 3 años exactos desde aquella noche. 3 años desde que una madre soltera me detuvo en la carretera y cambió mi vida, confirmó él, besando su mejilla. «Y desde que un millonario hizo algo que nadie esperaba», completó ella, recordando cómo los medios habían titulado la noticia de su boda. Elena salió a buscarlos, con Sebastián y Esperanza ya listos para marcharse. «Los niños están cansados», anunció, «y está lloviendo más fuerte». Mateo tomó a Esperanza en brazos mientras Camila sostenía la mano de Sebastián. Caminaron juntos hacia su camioneta, protegiéndose de la lluvia bajo un solo paraguas. «¿Papá?», preguntó Sebastián mientras subían al vehículo. «¿Por qué siempre sonríes cuando llueve?». Mateo intercambió una mirada cómplice con Camila antes de responder. «Porque la lluvia me recuerda el día que conocí a tu mamá y a ti», explicó. «Y me recuerda que a veces las tormentas nos llevan exactamente donde necesitamos estar». Mientras la camioneta se alejaba por la misma carretera donde todo había comenzado, Camila apoyó su cabeza en el hombro de Mateo. En el asiento trasero, Sebastián ya contaba animadamente a su hermanita alguna historia inventada, mientras Esperanza lo escuchaba con adoración. La lluvia seguía cayendo, pero ya no era una amenaza como aquella noche de hace 3 años. Ahora era simplemente un recordatorio de que incluso los momentos más oscuros pueden convertirse en el principio de algo hermoso. Y así, donde una vez hubo desesperación, ahora existía esperanza. Donde hubo soledad, ahora había familia. La historia que comenzó con una madre soltera, pidiendo ayuda en la carretera con su hijo, había tenido el final que nadie, ni siquiera ellos mismos, hubiera esperado. El de una familia completa, construida no desde la obligación o la sangre, sino desde el amor más puro y valiente. La carretera seguía ahí, testigo silencioso de su historia. Y ahora, gracias al centro, sería también testigo de muchas otras historias de redención y segundas oportunidades para quienes, como Camila una vez, tuvieran el valor de pedir ayuda cuando más lo necesitaban.